Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué horas nos escuchen. Bueno, ya por fin regresamos un poco más a la normalidad con los programas y bueno, en esta ocasión decidimos, bueno, es un programa que ya tenía mucho rato que le vamos a hacer, pero pues por cuestiones de trabajo pues no los hemos podido grabar. Y fue porque en agosto, bueno, ya para los fans del horror, pues ya saben que el 20 de agosto es natalicio de Howard Phillips Lovecraft. Entonces, pues en esta ocasión lo que queríamos era hablar de una obra que recupera la importancia y también habla de por qué es tan importante la literatura de Lovecraft, que, bueno, la obra principal es Providence, de Alan Moore, que pues ya hemos hablado de Alan Moore en otros podcasts, en otros episodios, que pues es el mejor guionista de cómics que existe, y un dibujante de la editorial Avatar, que es Jason Burroughs, que probablemente en Providence sea su más grande obra. Y bueno, pero para esto tendremos que hablar un poco de dónde surge toda esta parte de dónde surge Providence, porque Providence no surge así de la nada. En los 90s, de hecho precisamente para el 94, se planeaba hacer una antología de cuentos inspirados en Lovecraft, que de hecho llevó el nombre de Starry Wisdom, la sabiduría estelar, que toma ese nombre del culto del que hablan en el The Whisper in the Darkness. No, perdón, no era ese, el que acecha en las tinieblas, The Hunter in the Darkness, es el del cuento de 1937, que de hecho es uno de los últimos cuentos de Lovecraft. Y bueno, en esta antología, que era creo que para el centenario de Lovecraft, si no me equivoco, del centenario de su nacimiento, hablaban de, bueno, hay nombres como, está Alan Moore, que Alan Moore escribe un cuento que se llama The Courtyard, y escribe otro cuento también si no me equivoco, también está Grant Morrison, creo que está J.G. Ballard y también estaba William Burroughs, o sea, eran nombres importantes. Y bueno, como tal, empieza con este cuento, que de hecho después en los 2000 sería adaptado por la editorial Avatar y harían de este cuento dos pequeños cómics, o lo que se conocen como grapas. Pero ¿qué ocurre? El problema con la grapa es que como ya no la escribe Alan Moore, se notan ciertas cosas que no lo dejan ser. Y a mi parecer yo creo que si te quieres acercar a este universo debes de leer el cuento como tal. El cómic está bien, pero apenas pasable, porque me parece que por ejemplo en algunos momentos cuando empieza con esa saturación de todos los monstruos de Lovecraft, pues ahí se pierde un poco. Y bueno, entre muchas otras cosas que tiene el cómic muy interesante. Bueno, para hablar un poco del cómic, bueno, de la historia, ¿te acuerdas algo? ¿De The Courtyard? Ajá. Brevemente, recuerdo que están investigando unos asesinatos extraños en donde a la gente le abren una especie de flor en el pecho. Se habla de la letra, bueno, del lenguaje ACLO, que es algo que retoman de Maken. Supuestamente este es un lenguaje críptico que hace que comprendas el mundo de una manera muy distinta. Y entre estos asesinatos, según mal no recuerdo, también se habla de la historia de Lovecraft cuando era pequeño, que iba como a una especie de drenaje, ¿no? Un lugar como una boca de drenaje, como un túnel, y él vestido de como lo solía vestir su madre de niña, aunque creo que un poco más exagerado de lo que mencionan en otros lados, o sea, ya él bastante grandecito, yo le vería unos 8 años. Lo que pasa es que esa historia, ese de vestirlos como niñas era muy común. Ajá, que eran en como... el siglo XIX. Mi abuela me contó una historia, algo así como que era como una reminiscencia del niño Jesús, que traía también como, pues... como una bata, sí, era como una bata tal cual. Era como un... O sea, sí parecía un vestido, pero pues era también como servía como una bata para que... Sí, pero ellos le llaman de otra forma túnica. Túnica, como una túnica, entonces también se les dejaba el pelito
para recordar, porque recuerden que él era nazareno, entonces no era ni siquiera una forma de travestismo tan así como alguien pensaría, pero en el cómic lo recuerdo como que sí, porque de hecho no me acuerdo si le hacían bullying o algo por el estilo, porque en el cómic aparece con bucles y un vestido así floreado, y hasta donde tengo entendido eso lo hacían pero con bebés antes de cumplir como 3 años, una cosa así. Es todo lo que recuerdo de The Courtyard, la verdad. Sí, bueno, de hecho creo que esa imagen es más bien de Providence, porque sacan una foto donde está con sus papás. No, lo vi, pero yo tengo esa imagen igual, lo mal recuerdo, donde él es literal una niña con bucles. Igual lo estoy malinterpretando, no lo sé. Sí, de hecho, este me suena más también a... Hay un cómic que escribe Brexia y sale ahí Lovecraft, ahí cuando vestido de niña todavía. Y porque aparte como fue algo que también le impuso su mamá, porque creo que fue más tiempo del que tú mencionas. Probablemente, entonces sí puede ser. Básicamente es lo que recuerda de The Courtyard. Bueno, ya como decía, está investigando un agente del FBI que está donde suceden el cuento de el horror de Red Hood. Está ahí en Red Hood, en la iglesia, de cerca, porque ahora está convertida como en una especie de disco, antro, bueno, un bar pues donde tocan. Y bueno, entre las cosas interesantes que dice es que él es el creador de algo que se llama la teoría de las anomalías. ¿Qué hace la teoría de las anomalías? Es ver más allá de las relaciones que no hay ahí. Porque la cosa con los asesinatos es que fueron hechos por 3 personas diferentes, de diferentes lugares, de diferentes edades. Uno era un vagabundo viejo, otro era un adolescente, otro era un hombre en sus 30s, pero todo tenía que ver aparentemente con este club que le decían el Club Zotic. Obviamente ese nombre lo toma de Clark Ashton Smith. Y bueno, a final de cuentas lo que haces con esas teorías de anomalías es que encuentra a un tal Johnny Carcosa que le dicen que vende ACLO, y él se habla de esa droga. Y bueno, lo que ocurre es que en algún momento la consume, pero pues como decía Gaby, su percepción de la realidad se altera completamente. Entonces ve cosas más allá, y de alguna manera a mí se me hace que lo hace más interesante en el cuento. Habla de esta parte como de trascendencia de la mente humana, y cómo a veces no lo puedes soportar porque pues está más allá de tus simples conocimientos y de tu entendimiento. Y bueno, otra cosa que es interesante, porque luego el detective al final replica los asesinatos, es que cuando lees el cuento te das cuenta que está todo narrado en presente. O sea, te está hablando y dice: voy a tal lado, estoy haciendo esto y así. Y entonces te das cuenta cuando ya te habla de lo del ACLO, que trascendió esa visión del humano que nosotros vemos linealmente el tiempo, porque así es como lo entendemos. Y él ya lo ve como todo a la vez, similar a lo que ocurría con el Doctor Manhattan, que es otro cómic de Alan Moore. Y bueno, pues en eso termina. Obviamente el nombre de Johnny Carcosa con el habitante de Carcosa, que luego se reinterpretó en estos mitos del Rey de Amarillo, y él también andaba vestido de amarillo. Entonces, pocas palabras. Y bueno, a mi parecer el cómic que se queda a mitad de camino, entonces como que no logra hacer todo lo que debería de ser. Y luego yo siento que es un germen, habiendo leído después el Neonomicon que era el germen para después surgir de ahí este otro texto. Para mí fue como un esbozo, queda la historia inconclusa, y siento que después ya la continúa en esta otra historia y obviamente en Providence. Que de hecho pues Neonomicon es la continuación directa de Courtyard. Que aquí ya está el protagonista, que se llama Aldo Sachs, que de hecho en el dibujo se parece un poco a Lovecraft, y también es como, después te dan a entender que también no le gusta esta idea del sexo. Bueno, ahí lo están investigando porque al parecer los homicidios con ese mismo modus operandi se están expandiendo por todo el país, que es un Estados Unidos anacrónico del 2004-2006 más o menos, porque por ejemplo ya hay ¿cómo se llaman estos? Domos que protegían a las ciudades, y bueno, esa es una de las diferencias que hay ahí. Bueno, respecto al Neonomicon,
Me pareció bastante interesante. Yo, la verdad es que lo leí primero porque Omar me dijo que así debía leerse en ese orden, que debía leerlo antes de Providence. Y pues sí, tiene razón. Y bueno, sí, repito, creo que tenía razón porque aunque esté en un futuro, en realidad sí es una precuela de Providence. Aquí se retoma lo que se vio en Courtyard, el mismo agente que está investigando los homicidios, pero la historia se empieza a alargar cuando este agente que comienza a replicar los homicidios y se vuelve loco, de hecho está en un manicomio. Estos hechos se retoman por un agente del FBI y su compañero, que son mandados por un jefe, que ese fue el jefe que lo mandó en específico a este hombre Aldo Sachs a investigar por lo de la teoría de las anomalías, porque se odiaban, pero él sabía que Sachs tenía esta capacidad para ver más allá, entonces no era un hombre racional completamente, por eso lo envía, pero bueno, termina como termina y la historia se retoma, por lo cual en este caso nos vamos dando cuenta de que además de estos asesinatos hay algo más ahí. Johnny Carcosa parece ser un joven viejo porque es alguien que se cree que a lo mejor tiene 20 y tantos años, pero la gente sabe que ha vivido durante muchísimos años y sigue manteniendo ese aspecto juvenil, además de que es un hombre que habla muy extraño, tiene un pañuelo en la cara, no se deja ver. Sabemos que hay algo ahí, una malformidad, pero nunca nos damos bien cuenta. Y este hombre es el que le vende la droga a lo que en realidad pues son palabras, y estas palabras son las que abren la llave para que este hombre ya perciba el mundo de manera completamente distinta, como decía Omar. Y la investigación de la gente y del amigo pues se va hacia una ciudad en específico, en la cual hay un culto todavía que a través del sexo y de una cierta energía, ¿cómo le llamaban ellos? La energía argón. Ajá, logran atraer ciertos seres que yo supongo tiene que ser un profundo. Ajá. Completamente, entonces pues ellos a través de un poco de investigación, de toda esta idea de Lovecraft, de la lectura de sus textos, de las historias. Que van a esta ciudad que es Salem, Ajá, en Massachusetts. Sí, se van dando cuenta de que hay algo más ahí y que Lovecraft es como la guía a través de sus historias, que por cierto le empiezan ahí a tirar y a decir que realmente no era un buen escritor, que esto, que lo otro, que aquí y allá, pero saben que solo a través de estas historias que había leído la gente de joven, ella es la que tiene más conocimiento acerca de la obra de Lovecraft, es como podrían llegar como al meollo del asunto. Sin embargo, pues ella es capturada por esta secta y es abusada por ellos, y además se la ofrecen ser el profundo, y al final de cuentas a ella el profundo la deja escapar porque se da cuenta de que fue embarazada. Entonces de ahí a su compañero pues lo asesinan antes de que empiece toda esta orgía y demás, y la buscan a ella, y ella al final pues se da cuenta de que hay algo más, hay algo que le está pasando, y va a buscar a Aldo Sachs, y Aldo Sachs bueno, Aldo Sachs ya nada más hablaba en Aclo, entonces de hecho accede a hablar con ella cuando ella le empieza a hablar en Aclo. Ajá, entonces ellos se dan cuenta de que pues ella ha abierto como el camino para llegar a algo increíble que te da a entender que está embarazada de un ser superior, y obviamente pues quién es ese ser superior, si la que quien le impregnó fue un profundo, pues tiene que ser Tulu. Entonces la historia queda ahí como, digamos, inconclusa. Sabemos que va más allá, pero pues la dejan hasta ahí. Y pues después de eso empecé a leer Providence. Sí, bueno, una cosa bueno, a mí yo creo que una cosa que es muy buena de Necronomicon, porque aparte en su momento se criticó también mucho Necronomicon, y todavía se critica mucho,
porque toda esta parte de los abusos, de la violación son muy gráficos y duran bastante dentro del cómic. O sea, yo creo que es como un capítulo básicamente. Pero, por ejemplo, todavía se nota el buen manejo de Moore y de Burroughs, que ya se estaba puliendo más. Por ejemplo, cuando van a arrestar a Johnny Carcosa y que lo ven en el patio y que les empieza a hablar y está a un lado, enfrente de una pared, bueno, no, adelante de una pared. Y luego ya cuando van a verlo es un dibujo, entonces... Y ellos piensan que es un acto de magia o algo, que él se desapareció, y no, simplemente se trasladó como a esa pared y ahí quedó como si estuviera dibujado. Entonces entran a lo que era su casa y encuentran muerta a una muy extraña que parece una descendiente de los profundos, y ella se suicida. Entonces Johnny Carcosa decía que era su madre, y empiezan a surgir cosas muy raras que remiten mucho obviamente a la literatura de Lovecraft, y pues ahí después nos vamos a dar cuenta que ese era el meollo de todo el asunto, la literatura de Lovecraft. Ajá, y sí, y todo eso, o sea, también obviamente aquí Moore le mete su parte, porque Moore siempre es mucho de hablar de sexo. Entonces hay mucho, se cuestiona esto de por qué Lovecraft no hablaba de sexo, cómo era casi asexual. Sí, de hecho a mí me llamó mucho la atención, porque en un momento cuando ella la está abusando el profundo, empiezan a mencionar eso. Lovecraft odiaba, no quería ni tocar a su esposa, si lo hacía era con un guante, y así como que lo máximo que él podía sentir era tocar a lo mejor con un dedo de su piel desnuda. Entonces no sabía qué pasaba ahí, si es que él sabía lo que ocurría en verdad, y esta cuestión de los profundos y demás lo asustaba tanto que él odiaba el sexo, o cómo él iba a manejar esta parte, pero creo que la dejó así nada más. A mí lo que me llamó la atención es que en ese momento se estuvieran pronunciando esas palabras. Luego me quedé pensando si era porque a lo mejor Lovecraft sería descendiente de los profundos o qué sería ahí. Creo que hubiera sido una buena historia, pero la dejó un poco así a la deriva. Sí, es que creo que también con toda esta cuestión del sexo y de Lovecraft, o sea, y también lo que involucra el sexo, que es la descendencia, en alguna vez leí que hablaba un trabajo de que pues a él le daban miedo estas combinaciones, porque a final de cuentas era como un propio reflejo de lo que a él le había pasado, porque sus papás terminaron en un hospital, en el mismo hospital, entonces él sabía que iba a pasar, y de hecho pasó lo mismo, él terminó enfermo y muerto en el hospital. Entonces sí, como pero sus padres, bueno, más su madre por cuestiones mentales, ¿no? No, sí, pero o sea, metafóricamente, o sea, también hay una imagen de pues la descendencia, si las raíces están mal, la descendencia va a estar mal. Entonces, sí, pero no quería repetir esas anormalidades o todo eso que la familia venía arrastrando en su vida. Ajá, y pues era, o sea, realmente una cosa que vas aprendiendo si te metes en la biografía de Lovecraft es que era un hombre de muchos traumas, o sea, muchos. Esto también lo llevó a ser la figura que terminó siendo, porque de hecho Moore en una entrevista decía que era como un ente tan sensible a todo lo que lo rodeaba, que terminó reflejando eso en su literatura, que también se puede leer de muchas veces, que es cuando vayamos a Providence. Vamos a ver todos esos niveles de lectura que hay, pero bueno, hasta allí Providence se queda como una obra no muy alta, no muy baja, pero una vez que llega, Necronomicon, pero una vez que llega Providence, la obra cobra muchísimo más significancia. Sí, porque ya te das cuenta en verdad por qué pasaron las cosas. Yo la verdad sí pensé que iba a quedar un poco rezagada esa historia como Cordier, pero no, o sea, la verdad dudé un poco de la genialidad de Alan Moore y me arrepiento, porque todo tenía una razón de ser, entonces estaba muy bien delimitado para qué servía cada cosa, y después nos vamos a dar cuenta. Sí, yo creo que, bueno, a mí
es que se me hizo raro que en ese momento pusiera esas frases o esas ideas sobre Lovecraft, y de ahí me dio a mí que pensar. Dije, ¿sería que Lovecraft sabía que en verdad existían los profundos, que la reproducción con los profundos lo aterrorizaba tanto? ¿Qué pasaba ahí? Pero creo que fue un poquito que lo dejó en ese sentido, porque su obra maestra, que era Providence, pues requería demasiadas otras lecturas, como a lo mejor para centrarse más en esta idea. Sí, de hecho, por eso decimos, o sea, en Providence llega a un punto muy alto. Bueno, ya cuando hablemos pero me gustaría recalcar una imagen que a mí me parece muy muy potente. Cuando tú lees Providence, Necronomicon, perdón, la primera página es una página sin márgenes. Se ven como, parece un poco como acuoso, no se ve claramente, y empieza a hablar de alguien que está durmiendo debajo del agua y que en algunos meses va a salir. Y obviamente tú esta referencia, pues ya sabiendo que tiene que ver con Lovecraft y todo esto, pues ya tienes que es Cthulhu. Sí. Pero al final es esta misma página, que esto es muy importante porque todos terminan como empiezan. O sea, inclusive el cómic de Courtyard termina, las mismas viñetas son las mismas viñetas que terminan. Entonces es esta idea de la circularidad del tiempo, que todo está a la vez. Y esa viñeta al final, eso es muy interesante porque tiene otro sentido. Y ese sentido y eso a mí me parece que ahí, por ejemplo, es donde llega una parte aterradora, porque creo que esa parte es desconcertante. Cuando ves esa viñeta y que esa viñeta tiene otro significado, al final a mí me parece que ahí es donde también radica la grandeza de Moore, porque, o sea, si conoces a Moore, Moore planifica los guiones diciendo, tiene que ir de esta manera, tiene que haber estas cosas, tiene que ver desde este punto de vista, desde esta inclinación, y entonces entiendes que a pesar de que pareciera una obra menor, porque luego parece una obra menor, de todos modos hay muchas cosas que están muy bien pensadas. Sí, así es. Y bueno, ya después de esta idea y de lo que pasa en Necronomicon, que por cierto sí es bastante chocante y traumante, es muy raro ver tanto sexo en algo que tenga que ver con Lovecraft, la verdad, porque él era tan asexual que de hecho pues tocaba el tema de puntillas, si se puede decir, y no le daba más importancia. Pues ahora sí pasamos a la obra maestra de Lovecraft, que bueno, a la obra maestra acerca de la obra de Lovecraft, que es Providence. Ajá, así es. Providence obviamente tiene hay un juego, de hecho en el cómic lo menciona, pero Providence obviamente es la ciudad natal de Lovecraft, es donde nació, es donde vivió y es donde murió. Bueno, vivió la mayoría de su vida, porque así salió, llegó a salir a algunos lugares, como por ejemplo vivió un tiempo en Nueva York, allá de hecho se casó, allá tuvo su vida. En algún punto se intentaron regresar a Providence, pero pues ahí fue cuando la relación empezó a chocar. Y bueno, entre otras cosas. Y bueno, aquí lo que hace es que el primer capítulo, bueno, desde Necronomicon ya se hacía estos juegos de palabras con los cuentos de Lovecraft o con los cuentos que estuvieran relacionados con la mitología de Lovecraft. Y el primer cuento se llama como tal El signo amarillo, obviamente haciendo alusión a la obra de Chambers, que es el rey de amarillo, que es donde inventa esta figura del rey de amarillo, que es este ente que pues nunca se entiende qué es, algo sobrenatural, se entiende, y obviamente hay un cuento que también se llama El signo amarillo. Y aquí pues está hablando de un periódico que se llama El Heraldo, ¿okay? Entonces en algunas traducciones no venía, algunas decía The Herald, que es un periódico que efectivamente existió en esa época, en 1919, que es donde empieza la historia. Y es creo junio, no me acuerdo ahorita, más o menos. Junio, julio, algo así. Sí, verano. Ajá. Y bueno, allí trabaja un periodista que es Robert Black. O sea, el nombre Black no es aleatorio también, o sea, negro. Pero bueno, ya irá saliendo poco a poco. Y pues lo que nos está diciendo es que él va a hablar porque se menciona un libro que volvió a dejar a la gente loca.
y porque una de sus compañeras lo menciona y pues habla de que, el rey de amarillo, y luego dice, no, pero es que había otro libro que se llama Sus Le Monde, que es francés y sería debajo del mundo. Entonces va a hablar con un doctor, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el... ¿Hernández? No me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero el chiste es que este doctor es como el protagonista de Aire Frío. El protagonista de Aire Frío. Entonces, a partir de aquí se hacen las insinuaciones, como por ejemplo cuando llega y que ve a la casera que trae como un abrigo encima, pero que al parecer no trae ropa debajo. Lo que habla con él, que dice que está en un lugar frío y que le dice que tiene una enfermedad. Lo que él le dice, lo que le sugiere que quizás hay un mundo debajo del mundo real que está formado por la imaginación, los secretos. O sea, ¿y qué podría haber debajo de ese mundo real? Obviamente esto es alusión a Sus Le Monde. Y le menciona un libro que se llama El Kitab, que es de un árabe que lo escribió en el siglo VIII y que se llama El libro de la sabiduría de las estrellas. Entonces le dice que un hombre en Red Hood le consiguió información acerca de él. Y, el doctor Robert Sullivan. El doctor Robert Sullivan, y pues aquí, a partir de aquí empieza empieza la travesía, porque esto es lo que hace que se mueva para hacer una investigación. Así es, porque este hombre se puede, creo que vivía como en Milwaukee o algo así, ¿no? Ajá. En un pueblo muy pequeño en el centro de Estados Unidos, y se va a Nueva York, pues como tanta gente, para ser más libre, para poder vivir una vida pues diferente, porque él es homosexual y en la época pues era muy mal visto. De hecho, él casi digamos que huye de su familia y de esta forma de vida pues como más conservadora, y en Nueva York obviamente pues él puede vivir su sexualidad más libremente y ser feliz, hasta aunque con ciertos matices, porque de hecho él tiene una novia, Lily, que pues es un abogado, y parece ser que viven muy felices, les va muy bien, pero este abogado lo menciona con el que es su jefe del periódico, y de ahí este hombre empieza a sentirse acosado, perseguido, y decide cortar la relación con su novia. Entonces, su pareja más bien, bueno, es su novio. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que su pareja decide quitarse la vida, y todo esto pues en parte de que él se siente culpable, pero pues como que no tan culpable, como que trata de seguir adelante con su vida. Y de hecho, bueno, aquí me llama mucho la atención porque empiezan como todos estos juegos de los personajes y de todas las cosas que tienen que ver pues con la obra de Lovecraft. Entonces es muy muy gratificante verlo como lector de Lovecraft, porque empieza a hablar del signo amarillo, de Sus Le Monde, de este libro maldito escrito por este árabe, va allá a Flatbush a buscar a Robert Sullivan, ¿cómo? Sullivan, no sé cómo se pronuncia. Que sabemos que es el protagonista de Red Hook. De hecho, quien lo recibe, a Tom Malone. Tom Malone, que es el protagonista de Red Hook también. Entonces al doctor Sánchez Hernández, no recordamos bien el nombre, pues es el mismo personaje del Aire Frío que logró revertir la muerte mediante ciertos procesos químicos, y sobre todo manteniendo el cuerpo como si estuviera en una morgue, frío completamente. Y pues todas estas ideas empiezan a surgir, y él empieza a dar esta como idea de hacer una novela donde puede explorar pues todas estas cosas que empieza a conocer, y de poco en poco le empieza a dar la idea de la América profunda, una América que subyace abajo de la verdadera América, y todas las cosas que puede haber ahí, las personas, los casos raros, etcétera. De hecho, él emprende este viaje, y me recordó mucho los viajes de muchos personajes de Lovecraft,
que van a Nueva Inglaterra como en viaje arqueológico, turístico, y a conocer lugares que pues a lo mejor no son tan comunes. Y me recordó mucho como al protagonista de el cuadro, el retrato, ¿cómo se llama el grabado o algo así. El grabado, o al protagonista de La sombra sobre Innsmouth, y a tanta gente que pues se adentra en Nueva Inglaterra porque lo ve como el lugar más antiguo al que llegaron los colonos y como muy pintoresco, como aquí nosotros iríamos a ciudades coloniales. Entonces para ellos, para Robert Black, comenzar este viaje, este periplo es muy importante, y él va muy ilusionado para hacer su gran novela. Y de hecho empieza a escribir en un libro de apuntes, o una libreta, pues es más que una libreta, es un cuaderno de apuntes que le regala a su difunta pareja, y ahí él empieza a hacer un diario donde va apuntando ideas para hacer los cuentos, y pues se va adentrando en esta América que fue retratada también por Lovecraft, y obviamente todo se vuelve un juego literario bien interesante, muy, muy, muy padre, porque se reinventan las ideas de Lovecraft, las lecturas y las obras. Entonces pues vamos dándonos cuenta de que pues es que este es de este libro, este es de este cuento, esto está relacionado con esto, y es muy interesante. Y en el sótano de este hombre, del Dr. Suida, tiene él esta alucinación, que quien haya leído ¿cómo se llama? El horror de Red Hood. El horror de Red Hood sabe que abajo del sótano de Suida era donde se llevaban a cabo estos rituales para poder revivir no revivir, sino... Sí, como que revivían cadáveres, ¿no? Y hacían sacrificios. No, pero era como hacían estos sacrificios y todo en honor a Lilith. Y Lilith era este ser, pues ahí te lo decían como entre un poco amorfo, al que le dirigían todos estos. Sí, obviamente había sacrificios y todo. Exactamente no sé qué querían hacer, pero daba a entender, porque a mí me gusta mucho el horror de Red Hood, no sé si a Omar, pero a mí me gusta muchísimo, lo he leído muchas veces, es de los que más me gustan. Daban a entender como que iban a iniciar algo, como que iban a abrir una puerta, o que iba a venir un nuevo mundo, porque de hecho pasa como en La llamada de Tulu, que detienen a unos y estas personas les dicen: es que nos trajo un brujo antiguo porque va a haber algo enorme y nosotros queremos ser parte de esto. Son yesidis que traen de allá de Asia. Entonces por lo que parece, Robert Suidan quería, no sé si abrir como un nuevo mundo, como una nueva dimensión, y que se trasladara a la nuestra, pero pues al final realmente solamente se dejó llevar por la ambición, porque este ser le daba oro muy antiguo. Entonces empieza a cambiar, se vuelve más joven, más esbelto, su pelo se empieza de ser cano, se empieza a ser negro, se casa con una muchacha muy joven, que de hecho aquí te dan a entender que ella es su novia desde antes, y pues acaba la cosa muy muy mal para él, aunque él, siendo cadáver, logra evitar esta conflagración en la que este mundo extraño dirigido por Lilith iba a entrar en nuestro mundo. De hecho, a Tom Malone le dicen que todo fue una alucinación, que probablemente hubo gas que estaba saliendo y que pues de ahí explotó Robert todo. Black. No. En el Malone, cuento. en el cuento de Red Hood le dicen eso, y que pues realmente él no se preocupe, que en realidad pues es que en el salón de baile, que era en donde en realidad estaban, que era esta iglesia, salón de baile, que ellos estaban abajo en el sótano. De ahí él termina en el sótano de este señor Suidan, que en realidad pues era lo mismo, porque él no vivía exactamente ahí, sino que alquilaba este lugar. Entonces, bueno, te dan a entender eso. Yo creo que por eso jugó con esto, porque Suidan era el que quería también, no te dice que quería revivir a Tulu ni nada, pero lo que te dice es que quería que a través de Lilith, o bueno, ya después se dice que es Lilith, pero hay unas ideas que entre que sí que no,
pues estos seres que también se ven en el ceremonial, el ser amorfo que está tocando la flauta y luego los seres estos raros que aparecen, eso también se me hace que es como un poco como la búsqueda soñada, como que iba a entrar a ese mundo pero pues se detiene a final de cuentas. Sí, es como, bueno, porque, o sea, cuando lees los mitos de Tulu, o sea, se sugiere estos extraterrestres como que vienen de otros planetas, de otras regiones del universo, pero también luego te dan a entender que como de otros planos de la realidad. Ajá, sí, exactamente. Que de hecho en el número 2 de Providence se hace, no me acuerdo si lo menciona en el panfleto, porque bueno, la cosa con el cómic es que al final viene el cuaderno de Robert Black, y en una parte agarra un panfleto donde habla de esta orden que es la estela sapiente, que es la sabiduría de las estrellas. Es cuando va a Salem. Ahí sí, en ese capítulo antes de que vaya el folleto. Ajá. Pero ahí hablan de que Lilith era un demonio. Bueno, ya sabemos que viene de la tradición hebrea, que probablemente era la primera esposa de Adán, pero que se rebeló y no quiso ser como la creda de los hombres, porque ya sabemos toda la tradición que hay. Pero dice que Lilith era la única que se podía mover entre las esferas materiales y la esfera inmaterial de los Sephirats. Entonces, bueno, los Sephirats son estas esferas que conforman el árbol sefirático, donde se supone que existe, es toda la realidad, ¿okay? Que va de lo más material a lo más mental, espiritual, no sé cómo tú lo quieras interpretar. Ajá. Y bueno, para no perdernos, si alguien pues le llama la atención esta idea, Robert Black, después de estar en este sótano, se despierta, le dicen que en realidad pues había gas porque estaba ahí una fuga y estaban ellos como arreglando el problema y demás, y le dicen a Black que en realidad pues no pasó nada, que lo que él vio pues no fue eso, sino que fue una inhalación de gas, y él cree verdaderamente que sí, que realmente las cosas raras no son raras, sino que simplemente pues pasan cosas un poco absurdas y él sin querer pues cae ahí, es como un poco ingenuo. Y después de ahí pues él renuncia a su trabajo en el periódico y también deja su cuarto alquilado y se decide empezar este viaje, que es lo que dice Omar, que en el segundo capítulo, el segundo, ¿qué será? ¿Capítulo? Sí, el segundo es el donde aparece Suidan, que dice que se toma nada más unos días primero, que vaya a Red Hood, y que después de eso ya es cuando ya renuncia. Comienza su viaje. Entonces, bueno. Pues, bueno, ya la tercera parte, el viaje va por diferentes partes. De hecho, una de las cosas importantes en las portadas del cómic, las portadas básicas, bueno, las originales, son los lugares, ¿ok? Le da mucha importancia a estos lugares. En este caso es un puerto, la del número 3, que va a Salem, que aquí Salem es lo que sería Innsmouth. Que bueno, de hecho hay creo que vi por ahí una vez que Moore decía que en realidad Lovecraft se inspiró en Manchester y que Salem era para Kingsport. Eso decía, pero como ya lo había escrito en el que era Salem como Innsmouth en Neonomicon, pues siguió con esa idea, ¿ok? Pero de todos modos, por como te lo describe, también parece Innsmouth. Que bueno, en este pueblo existen unos que son descendientes de unos marineros, que ya los ve y que tienen unas caras muy extrañas, como pálidas, están muy ojones. Parece que tienen branquias en el Parece que tienen branquias, como que están arrugados del cuello. Y pues va a investigar, va a una refinería y en esa refinería ve cosas raras. Ve la corona que después se va a ver en ¿cómo se llama? En La sombra sobre Innsmouth. Y está hablando con otros dos señores que están diciendo cosas muy extrañas que uno no cacha mucho bien. Después te darás cuenta que en realidad uno es el del grabado en la casa, porque hace como insinuaciones de que come. De que es un caníbal. De que es un caníbal. Y que eso le ha prolongado la vida. Ajá, y que eso le ha prolongado la vida. Porque también es otra cosa interesante. Aunque Lovecraft no te lo menciona, pero sí hay como esos temas de la prolongación de la vida en la literatura de Lovecraft. Ya que bastante. Ajá, bastante. O sea, no te dice claramente, así como los enumeró, por ejemplo, acá Alan Moore. Alan Moore sí los enumera, que dice que son 4.
Sí. que es comer a tus Ajá. semejantes, o sea, ser caníbal. Ajá. Las sales esenciales, que hace referencia obviamente al caso de Charles Dexter Ward. Sí, a Joseph Curwen. El frío del cuerpo, que obviamente hace referencia a aire frío, mantener las temperaturas bajas. Y revivir cadáveres, que hace referencia a lo que le sucede a Suidan y a lo que hace Herbert West. Ok, entonces eso también es muy interesante porque Moore lo sintetiza. O sea, hizo un trabajo de investigación enorme. Entonces, exactamente, y quien le gusta Lovecraft y haya leído su obra, sus colaboraciones, lecturas del círculo, es una delicia porque vas diciendo, este es de este es de otro. El apellido Horner, por ejemplo, pues es uno de los compañeros brujos de Joseph Curwen. La bruja de Los sueños de la casa de la bruja, que se llama Mason. En realidad pues los va cambiando, pero uno sabe que son esos seres que pueblan la literatura de Lovecraft. Sí se ve un trabajo enorme, genial. Ajá. Y bueno, el chiste es que pues ahí está. Luego está un señor que tiene unos frasquitos, que eso es referencia a un cuento que se llamaba El Anciano Terrible. Ajá. Que robaba las almas y las guardaba en los frasquitos. Entonces, bueno, pues ya ahí va. Él le dice que él le consiguió la transcripción a Zoidan, pero que tiene que consultar con alguien que fue miembro de la Estela Serpiente, que en Sapiente. este caso, sí, Estela Sapiente, perdón. Y va y ya le dice que es un tal Garland Whitley o algo así se llama, que obviamente hace referencia a los Whatley del horror de Dunwich. Entonces va a otra ciudad que se llama Atoll, y aquí Atoll es lo que sería Dunwich. Y aquí, bueno, ya se va viendo un poco en los capítulos anteriores, pero cómo juega con las perspectivas, porque lo interesante también del diario de Robert Black es que cómo él intenta explicar todo lo que ve. Todo tiene que tener como una explicación racional, pero en el cómic ves otras perspectivas de puntos de vista. Entonces en este capítulo 4, que es cuando va a Atoll, la primera página no entiendes primero qué es. De hecho, yo hasta que lo leí como 2 o 3 veces entendí qué era, y es el hermano de Wilbur. Estás viendo desde los ojos del hermano de Wilbur, y no se distingue bien porque pues también para él nosotros somos otra cosa diferente. Se ve como una visión calórica. Entonces eso es muy interesante. O sea, es lo que le decimos, es cómo juega con las perspectivas, porque les digo, son dos perspectivas diferentes, que obviamente por eso lleva al final cuando colapsa Black. Ajá, sí, y ahí pues obviamente tiene relación con los Whatley, y es el anciano brujo, su hija Albina y el nieto deforme que sería apenas un niño en tiempo lineal, pero en realidad ya es un hombre, y su extraño hermano que está encerrado en un granero y que sabemos que cada vez crece y crece y crece más. Entonces a mí ese se me hizo uno de los más interesantes por cómo jugó con el tiempo. Era una cosa rarísima porque parecía que había llegado, aparte de ir a visitar este lugar, y me gustó mucho, hay una parte cuando él sale que le dice el anciano, que mejor se vaya, que ya es tarde y demás, que dice, sí, dice, tengo que iniciar mi camino. Y se ve como que va caminando a la luz de la luna, pero cada vez se ve más amplio y más amplio y más amplio el camino, y más pequeño él, y creo yo que es una metáfora de este camino que él realizó para hacer su novela, y que en realidad pues lo fue metiendo, como a todo héroe Lovecraftiano, en un, ¿cómo se llama?, en unas cosas terribles que ni idea tenía en realidad de qué se estaba metiendo este hombre. Entonces sí empezó su camino, pero era un camino tremendo que él nunca se imaginó, porque él simplemente quería pues estas ideas para hacer su novela, y le empieza a llamar mucho la atención lo de la Estela Sapiente, que sabemos que es la sabiduría de las estrellas de El Morador de las Tinieblas, que era esta secta que hace un doctor que adoraban a algo que venía de las estrellas, que era como una especie de piedra, ¿cómo le llamaban? No, Tesseracto no era. No era Tesseracto. Tetaedro. Ajá, dodecaedro.
¿Dodecaedro? No. Es que tenía como Ajá, tenía muchas caras. Entonces esa piedra extraña, negra completamente, pues ellos la adoraban hasta que pues los hicieron huir de ese lugar donde tenían la sabiduría de las estrellas. Y esta estela sapiente pues es eso, sabiduría de las estrellas. Entonces pues él llega, eso es lo que me llamó mucho la atención. Parece que llega cuando ya sale de ahí y regresa al lugar donde supuestamente se está quedando, en realidad parece que llegó, pero no al tiempo que debía ser, sino como siglos atrás. Y la casa esa donde él alquila un cuarto en realidad es la casa de que sea Mason. Entonces, es en el quinto. En el quinto, Sí, perdón. en el quinto. Y bueno, entonces dejemos el cuarto y ahorita vamos al quinto. Sí, bueno, aquí por ejemplo también hace referencia como a esta parte de los hillbillies, que son como estos campesinos que están muy apartados de la civilización, porque también, bueno, que es muy común que se diga que son endogámicos, que también se insinúa que pues el padre, Garland, participó activamente en la concepción de Wilbur, que por eso dice que por eso está como deforme, porque él cree que es esta parte de esta endogamia que embarazó a la hija y todo esto. Que también es que sí es cierto, o sea, esas lecturas podrían estar en Lovecraft. No las dice explícitamente, pero insinúan esas cosas, porque también insinúa todo lo que ocurre pues en esos lugares tan alejados de las ciudades. Sí, de hecho en el grabado dice que en realidad pues la gente que llegó aquí huyendo de la religión, bueno, más bien de sus persecuciones a causa de la religión, pues también se aisló de sus semejantes y muchas veces no se quedaron en pueblos, sino que se adentraron mucho más en los bosques, en las montañas, y Lovecraft imagina el nivel de degradación mental, ética, de todo tipo al que han de haber llegado, y dice que estas pequeñas casas que se ven por ahí metidas, escondidas, que sabrá Dios qué secretos ocultarán, y creo que es muy, pues lo retoma muy bien Moore acá, porque te da una idea como más, todavía más realista de lo que Lovecraft insinuaba. Ajá, y bueno, también otra cosa aquí interesante es cuando hablan de la profecía del Redentor, que bueno, se va insinuando un poco que a este poeta árabe le llegó la inspiración de otros lados, como otro lado del universo, se insinuó algo así, y que en algún punto ellos iban a llegar a retomar este mundo. Que bueno, luego te das cuenta que en realidad está hablando como de esta realidad del mundo. Bueno, el mundo es la realidad hasta cierto punto. Que también ahí habla que los fundadores fueron Hekesia Mason, Japhet Curwen, Etienne Roulette. Ese nombre lo deja igual, que también es del cuento de la casa abandonada. Y que obviamente también practicaban estas formas de evitar la muerte. Y bueno, que Kesaya encuentra otra forma, que bueno, eso se habla más adelante, que es en el otro. Y bueno, son esas cosas, lo que dicen, lo que juega con esta parte de la alusión al nacimiento de la Virgen. Bueno, al nacimiento de la Virgen, perdón, al nacimiento de Jesús. Pues ya saben que Jesús es como el redentor, pues, de la tradición cristiana. Juega con esa parte, por ejemplo, se ve una virgen atrás de ¿cómo se llama? ¿Leticia, la hija? Sí, Leticia. Leticia, Lavinia, no me acuerdo. No, Lavinia es la original, ¿no? Lavinia es la original. Leticia. Y hay por ejemplo, atrás hay una pintura de la virgen, pero tiene dos niños. Obviamente haciendo referencia a que ya tuvo dos. A Wilbur y a su hermano. Ajá, a Wilbur y a su hermano. Entonces, también hay esos juegos, o sea, también por eso la parte visual también es muy rica. Y también lo que decía, ¿cómo se llama? Jason Burroughs aquí yo creo que llegó al punto más alto de su carrera, porque aparte esto también es muy interesante. Aunque se muestren algunas cosas, muchas cosas se insinúan. Y creo que ahí está muy bien hecho, porque ahí entiende lo que decía Lovecraft, de por qué son indescriptibles, por qué se habla de que va más allá de ti, porque pues no se puede tampoco como dibujar. Entonces
Es que también por eso es muy extraño este cómic, que es un cómic de horror. Por esos juegos, o sea, va más allá y lo logra Así muy es, bien. porque Leticia le da unos dibujos, le dice que ella quiere comprender lo que le sucedió en la cima de la montaña, donde quedó embarazada, supuestamente sin ayuda de alguien, de sus hijos. Entonces, esos dibujos a Robert Blake, después nos lo dice más adelante, lo empiezan a obsesionar, porque pensemos en la época, ahorita ya estamos muy imbuidos y ya nos han dibujado muchas veces a los profundos, o a los shots, o a Yoxotodo, además, y ya tenemos como varias ideas, pero en esa época algo tan extraño como lo que dibujaba Leticia, con la habilidad de un niño, la verdad, porque parecían al principio rayones y manchones de niño, Robert Blake los empieza a racionalizar y dice: es que cómo puede ser un ser así, cómo podría vivir, de dónde saldría, y pues por la época sí es algo inconcebible. Ajá, y de hecho queda muy bien hecho que sean como dibujos de niños, porque los dibujos de los niños como que dibujan la forma básica, y luego como que le van agregando cosas, pero eso también a los adultos les parece raro. Y es que eso es lo interesante, o sea, por eso les decimos, o sea, no es la gran, una de sus mejores obras, o sea, por nada, o sea, Ajá. El trabajo que hizo, sí, todo el nivel de detalle que es tremendo. Ajá, todo con lo que juega, todos los cosas, lo hace muy bien. Ajá, y ya en el quinto capítulo es donde él empieza a ver unas cuestiones del tiempo bien extrañas. De hecho, él piensa que está alucinando muchas veces porque... O que está soñando. Que está soñando porque parece que llegó en un determinado momento, pero en ese momento al que llegó va a llegar después. Hay un hombre muy raro que parece una rata que anda en una especie de carro antiguo rojo muy llamativo, y que sabemos que es el ayudante de que Sia Mason es... En la historia original era Brown Jenkins. Ajá, Brown Jenkins. Entonces, bueno, de hecho cuando él lo escribe todas sus aventuras, todo lo que le pasa esos días en su cuaderno, es como que de repente lo vuelven a repetir, y yo pensaba que a lo mejor se habían equivocado porque te pasan muchos pedazos del texto de que él está escribiendo, que es su cuaderno de apuntes entre diario y anotaciones, y repite, pero es porque esas líneas del tiempo están ahí bastante extrañas, y Omar lo va a explicar. Sí. Haz de cuenta que lo que pasa es que dice que llega a una estación y tiene que ir a un lugar que es St. Ansel, que tiene que ir a la escuela, a la Universidad de St. Ansel, que es Manchester, Massachusetts. Entonces, porque ahí tienen una copia del Kitab, Garland le dice que como él formaba parte de la estela, pero se enojó con ellos porque ellos habían elegido a su redentor y él quiso ser el redentor. Entonces ahí te enteras de todo lo que sucede. Y aquí lo interesante es que llega en pero ve que de repente está lloviendo, las hojas cambian de color, porque juega con la perspectiva, el dibujante Imut. Y obviamente cuando llega es agosto, me parece, y parecía como si estuviera en septiembre. Que de hecho una vez que llegan al diario te dicen, dice que él que perdió como 2 semanas de su vida, que no sabe dónde quedar. Y obviamente esto hace referencia porque después va a quedar en una casa que es la casa de donde vivía Jeque Mason, y ahí va con una señora Max o algo así, que está en un lugar que se llama God's Fall, y que llegas cruzando un puente. Los puentes también es muy importante, o sea, no están aquí nada más porque sí, están los puentes, también es muy importante dentro de la obra, porque implican traslado de un lugar a otro, que aquí es estas dos realidades que están pues de alguna manera en conflicto. Bueno, ¿qué ocurre después? Se queda ahí y luego se le aparece en la noche desnuda y con la rata amamantándola.
bueno, con este ser que era como una rata antropomórfica, se podría decirse. Y bueno, pues lo altera, se va corriendo y termina en la casa de un doctor que había conocido que se llamaba Héctor North, obviamente referencia a Herbert West. Ajá. Y bueno, este hombre vive con un amigo muy especial y parece para Robert Black, perdón, es como pues una persona a la que puede recurrir porque, bueno, a mí me pareció que eran gays los dos, Héctor North y su pareja, entonces de alguna manera le dan a entender que pues los visite, porque esto era casi como una hermandad secreta. Se tenían que hacer pequeñas señales, tenían pequeñas formas de hablar, entonces como era hasta peligroso saber o decir que eras gay, pues tenías que moverte en un determinado círculo y lo invitan a ir a su casa y él cree ingenuamente que es para ayudarlo y en realidad no. Sabemos al ser esta idea de Herbert West, sabemos que lo que hacían eran esos experimentos para revivir los muertos y él podría haber sido su última víctima, pero en este momento lo rescata una pequeña que se llama Elspeth. Uh-huh. Y bueno, después de que está ahí, Elspeth llega en la mañana y les dice, cuando están desayunando, si no me equivoco, llega y les da un aviso y luego ya le dicen a Robert Black que se tienen que ir y él les dice que está bien, que él va a buscar como otro lugar donde quedarse, si no es que ya se va a mover, y porque va a buscar a ver si ya está como el encargado de la biblioteca, porque no, por eso no estaba y por eso no había podido leer el Kitab. Y bueno, se encuentra Elspeth, una chica a la que ya también se había encontrado, que de hecho fue la que le dio las direcciones para que terminara en la casa de Mason. Sí, que nos dice que es una niña de apenas 13 años, pero con una inteligencia abrumadora. Ajá. Y bueno, luego le dice que era de un general que canadiense que viene a buscarlos, que obviamente si lees el cuento hay una referencia muy obvia con un muerto que reviven, pero y que es el que va a buscar a Herbert West. Ajá. Y es al que en realidad le tiene más miedo de todos y por eso salen huyendo. Sí, porque él era más inteligente que todos y de hecho es el que reúne a todos los que reviven después. Sí, a todos los experimentos fallidos de Herbert West. Ajá. Y Elspeth pues es obviamente la chica que aparece en el ser en el umbral. Ajá, es ella porque luego después ya por fin puede entrar a la biblioteca porque le dice el de la biblioteca que ya había llegado hace como una semana. Entonces ahí es cuando se da cuenta como de... No, él no se da cuenta, pero tú como lector te das cuenta. Pero a él se le intuye esta parte de que empieza a pasar como a perder la noción del tiempo. Que tiene que ver con esto que ya mencionamos antes, que venía en Necronomicon, Jim Corjack, que era que ya no tenías esta visión lineal del tiempo. De hecho, bueno, no lo mencionamos, pero al final de Necronomicon, como ellos se ven, era como una sucesión de imágenes de ellos mismos haciendo todas las cosas que ya habían hecho. Ajá. Entonces, pues ahí era como ver toda la percepción del tiempo. Y bueno, de hecho, luego su percepción del tiempo empieza a volverse a alterar cuando empieza a leer el Kitab. Con lo que está hablando, lo que dice de las profecías, de que va a llegar el Redentor y que va a tener un mensajero negro. Y aquí, bueno, lo mencionaremos. Sí, le dicen el heraldo y de hecho él siempre... En el libro dice el mensajero negro. Sí, pero luego le dicen, hay un momento en que le dicen el heraldo. Ajá. Y él les dice, sí, dice, yo trabajaba en el periódico The Herald y él por eso cree que le están diciendo heraldo y mensajero, bueno, es un sinónimo. Ajá. Pero cree que es por eso, por el trabajo que él tenía. Por el trabajo que tenía, pero pues obviamente, bueno, ya pues ya el cómic ya tiene un buen rato que ya salió, pues ya yo creo que bueno, aunque te digamos el final no importa, o sea, tú la experiencia es muy diferente. Bueno, pues lo que sucede es que se habla del mensajero negro. A él le decían el heraldo negro, obviamente Black Herald, obviamente están jugando con su nombre, Black y el heraldo, pero pues el heraldo es el que trae las noticias. Entonces también no por nada su libro de donde está guardando todo que es diario, que está hablando de que escribe su novela, al principio tiene la figura de Hermes, y Hermes era el mensajero de los dioses. Entonces
todo está ahí por una razón. O sea, juega mucho con eso. La descripción que hace de dónde viene, porque obviamente lo escribe un árabe y dice que va a venir, que el mensajero va a venir de una ciudad alejada en el tiempo y en el espacio, donde hay chispas de luz, obviamente haciendo referencia a la luz eléctrica, y donde se pueden conjurar imágenes o algo así de muertos o algo así, dice, obviamente que hace referencia al cine, y es muy interesante. O sea, creo que ahí también hizo muy buen trabajo para hablar de, pues, o sea, cómo haces pasar una profecía como antigua para hablar de algo que pasa mucho tiempo después. Entonces, exactamente. Esa descripción es muy interesante. Obviamente también habla del Redentor, que el Redentor lo que va a traer es que va a traer, que curiosamente pues también de alguna manera, por ejemplo, se menciona que Jesús va a traer el reino del cielo. Entonces, ¿cómo va a traer ese reino? ¿Qué es esa otra realidad? Que también es ese otro mundo. Y bueno, entre las cosas interesantes que bueno, se ve ahí gráficamente en el cómic cómo va pasando el tiempo, cómo parece como si estuviera mucho tiempo, como que sí lo leyó todo, pero parece que pasaron semanas, y cómo juega con esa perspectiva. Y también otra cosa muy interesante fue que el libro pues parece un libro normal, no es como este libro encuadernado en piel humana, con sangre y cosas así, sino parece un libro normal. Pero lo que nos venía diciendo Moore desde The Courtyard era que no es el libro, sino es el lenguaje, son las palabras. O sea, obviamente él, siendo un mago, entiende que la magia tiene que ver con las palabras. O sea, no puedes separar a la magia de las palabras, de los signos. Ya lo habíamos platicado la vez pasada, es precisamente esta carga mágica que tienen las palabras las que le dan ese poder al Aclo, al libro y a pues todo lo que está buscando Blake. Bueno, pues hasta aquí básicamente es el capítulo 6, es la mitad de Providence. Bueno, ya nada más última cosa que podría decir, creo que en el capítulo 4 hay una referencia a una pintura que se llama Los Tesoros de Satán, que es como, parece como una imagen acuática, y luego se le ve como que salen tentáculos a Lucifer, pues, y hace una descripción muy interesante, porque dice que estas imágenes que son difíciles de captar o difíciles de escribir, porque la literatura no ha llegado a ese punto. Entonces lo que te insinúa es que obviamente el trabajo que hizo Lovecraft fue un trabajo muy grande, porque al hablarnos de estas palabras raras que a veces parecen garabatos o que estás balbuceando, en realidad estás hablando de algo más complejo, porque te está rompiendo esta visión de la realidad, y esto es muy interesante. Y por eso les digo, o sea, no por nada habla de esta ¿cómo se llama? De esta pintura, que luego, por ejemplo, cuando lees la llamada de Tulu, en la llamada de Tulu te dice el diablo estelar que vino de las estrellas, o el demonio estelar que vino de las estrellas. Entonces, aquí de hecho lo que te dice es que creo que se tendría que crear un nuevo lenguaje para hablar de ellos, que obviamente que es lo que hace Lovecraft. Y por eso también, de hecho Moore lo ha dicho, o sea, él cree que es uno de los grandes escritores del siglo XX por todo lo que hizo. Sí, es que de hecho Black, se convierte en el gran admirador cuando empieza a tener contacto con la obra de Lovecraft, que empieza a leer, le empiezan a través de un hombre llamado ¿cómo se llamaba? Randall Carver, que es Randolph Carter, obviamente. Empieza a tener relación con la literatura de Lovecraft y se queda pasmado. O sea, dices que no existía nada así. Nosotros sabemos a través de la historia de la literatura cómo fue un poco evolucionando esto, pero la verdad ahora no sé por qué siempre ha causado ese odio Lovecraft. O es un amor desmedido o es un odio tremendo y le quieren quitar méritos, pero sí, veámoslo a través de los ojos de Black, lo que creó,
esos mundos, esos sueños tan extraños que tenía. Ahora todo el mundo ya puede hablar de tentáculos, de esto, del otro, pero imagínense en esa época, hace un siglo, era algo tremendo. Entonces estas ideas de estos seres indescriptibles y demás, pues sí, la verdad abarcó cosas tremendas que para la época estaban, pero totalmente fuera de lo que alguien se pudiera imaginar. Entonces, y aparte, sí, gran escritor, y sí avanzó muchísimo. Tan es así que nadie ha logrado ya un salto más en la historia de la literatura de horror. Hasta ahí es el gran salto, ya no ha habido más. Hay reinterpretaciones, hay nuevas visiones y lo que quieran, pero ya no ha habido otro salto más. Ajá, y de hecho también lo interesante, porque también, porque es que eso también es lo importante del diario, que son estas reflexiones de Black, porque él también como que le llama la atención la literatura de horror, la literatura fantástica, que no solo es esta parte de la gran revelación, o sea, de esta vuelta que le da Lovecraft, sino también lo bien hecho que está. Por eso el cine de horror cósmico fracasa mucho, porque no logran entender qué es lo que hay que hacer, que es muy difícil, eso no lo voy a negar, pero de hecho por eso es complicado. Por ejemplo, hay sus buenos casos, por ejemplo, La Cosa de Carpenter es un muy buen caso. ¿Cuál otro? Un poco exagerada, pero una película que se llama The Void, El Abismo, la adaptación del Color que cayó del espacio. O sea, es que es muy complicado, por eso realmente, de hecho, a mí me hubiera gustado saber, pues, qué hubiera hecho Kubrick, por ejemplo, porque es muy, muy complicado. Y bueno, esa es una entre todas las cosas. Y estas son estas reflexiones, por eso les digo, a veces, por eso es tan complicado. O sea, no es nada más que también Moore hace otro juego. Muchas veces lo que se llaman los seguidores de Lovecraft, o que quieren hacerle pues algún honor, pues, o escribir cortos a la manera de Lovecraft, fallan, porque lo único que hacen es como tomar los nombres, que básicamente hacen un pastiche. Ajá. Moore también hace eso, pero hay un trabajo de análisis, hay un trabajo de cuestionar por qué todas las cosas son así. Ajá, y bueno, hace yo creo que un poco más que eso, porque en realidad no toma los nombres tal cual, crea nuevos nombres, pero estos nombres obviamente tienen relación de tal manera que uno sabe de quién estás hablando, aunque cambiaran el nombre completamente. Pero hasta eso me parece interesantísimo, cómo agarra los nombres, les da una nueva reversión y quedan, obviamente por las puras situaciones sabríamos que son ellos, pero después, por ejemplo, Joseph Curwen, Japet Curwen, etcétera, es otro nuevo modo de nombrarlos. Sabemos que son ellos, pero al mismo tiempo sabemos que ya son las criaturas de Moore. Sí, eso entre unas cosas, o sea, bueno, pues para ir como terminando, porque pues obviamente esta es una obra muy larga, larga en cuestión de tamaño. Son 12 números, pero con el diario se hace más larga. Y bueno, pues lo que pasa es que una vez que sale, se va con esta pequeña Speedway, y pues como ya sabemos, que se insinúa que tiene que ver con el ser en el umbral, o la cosa en el umbral, como quieran traducirlo. Bueno, originalmente The Thing in the Doorstep, o sea, la cosa en el umbral, que habla de esto de cambiar de cuerpos. Y pues ya se insinúa que pues en realidad Elspeth es el Etienne Roulet, perdón. Exactamente, que ha sobrevivido cambiando de cuerpos y pues dejando morir en el cuerpo anterior al habitante del nuevo cuerpo, que también era lo que pasaba, pero no los dejaban morir, digamos, en la sombra más allá del tiempo. Esta forma de brincar para poder huir de la muerte, pues se ve aquí, y realmente pues pasan cosas tremendas con esta pequeña y Robert Black.
Ajá, bueno, en pocas palabras, hay una violación que es muy perturbadora. Porque pues él está en el cuerpo de ella, entonces ve como su cuerpo lo viola. Es de hecho, muchos hablan de que esta es como la escena más perturbadora de todo el cómic. Y obviamente pues ya queda muy dañado Robert Black. Y pues obviamente también como que todos los personajes querían conocerlo porque ya sabían que él era el Heraldo Negro. Y pues, ¿qué más? Bueno, aquí una cosa que también que hay que hablar del trabajo de Moore. A pesar de que en muchos de los trabajos, si no es que en la gran mayoría, yo diría pues como el 90% de lo que yo he leído, que hay una violación, cada violación significa una cosa diferente. Entonces, pues aquí es diferente. Por ejemplo, la violación que ocurre en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, la que ocurre en Watchmen, es diferente el tema. Y bueno, obviamente también tiene que ver con todo lo que pasa y en pocas palabras. Y bueno, hasta ahorita, como pueden ver, pues la obra es muy compleja, hay muchas cosas, nos ha faltado mencionar cosas, pero bueno, esta es una parte de por qué la obra es tan compleja. Y pues bueno, nada más queda pues que la lean. Está disponible aquí, Panini la editó, me parece, editó Cordial y Nenomicon en un tomo. Y pues ahorita creo que sacó un pack o hace poquito sacó un pack de Providence. O sea, los 3 tomos de Providence son precio especial. Entonces son fáciles de conseguir. Y pues están narrados con mucha maestría. Y pues básicamente eso sería todo por esta sesión. Porque pues les decimos, es algo largo, Providence es muy denso y pues necesitamos más tiempo para hablar de él. Ajá, exactamente. Continuaremos con una segunda parte porque pues hay mucho que decir, pero esperamos que les llame la atención y quieran conocer esta obra de Alan Moore, que es un autor maravilloso, y realmente tenemos que continuar hablando de Providence porque vienen las partes más interesantes, pero esperamos que nos sigan y escuchen la segunda parte. Así es, y bueno, si ya leyeron algunos de los cómics, pues díganos qué les parecieron, porque también en su momento fue así como que se hablaba mucho de Bombo, se mencionan mucho en los grupos de Lovecraft, y bueno, en algún momento creo que hasta le mencionaron como el Watchmen del horror, que eso ya es mucho decir. Entonces, pues díganos, y aquí leemos sus comentarios y hasta la próxima. Hasta la próxima.